¿Qué pasaría si te dijera que dentro de muchas iglesias, sin que nadie lo note, se infiltra una fuerza que divide, manipula y corrompe? Este espíritu no grita ni se muestra abiertamente, pero sus efectos son devastadores. El espíritu de Jezabel no es solo un eco del pasado bíblico, es una amenaza real y actual que seduce con sutileza y destruye desde adentro. ¿Cómo? A través de falsas doctrinas, idolatría, manipulación espiritual e inmoralidad disfrazadas de progreso o nuevas revelaciones. El resultado es evidente: divisiones, pérdida de la pureza espiritual y comunidades enteras alejándose del propósito divino. Pero aquí está el secreto que pocos te cuentan. Puedes identificarlo, resistirlo y erradicarlo antes de que cause más daño. Lo que aprenderás aquí no es solo un conocimiento más, es una estrategia bíblica para proteger tu fe y la de quienes te rodean. ¿Estás preparado para descubrir cómo este espíritu opera, reconocer sus tácticas y proteger tu iglesia? Sigue leyendo, porque lo que viene puede transformar tu forma de ver la espiritualidad y te dará herramientas prácticas para actuar. El mensaje dirigido a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, 18-29 revela una tensión fascinante entre el elogio y la advertencia. Jesús reconoce las virtudes de esta congregación, su amor inquebrantable, su fe sólida y una perseverancia que muchos considerarían admirable. Sin embargo, este reconocimiento no es suficiente para pasar por alto la tolerancia hacia Jezabel. Este nombre, que evoca la figura del Antiguo Testamento, encarna la corrupción espiritual, la idolatría y la inmoralidad sexual, lo que amenaza con socavar las bases de la fe verdadera. Imagina una iglesia vibrante y comprometida en sus obras, pero que, en silencio, permite que una influencia destructiva eche raíces. Jezabel no es solo un personaje del pasado, sino una representación simbólica de aquellas prácticas y actitudes que desvían el propósito divino. Este espíritu no aparece de forma obvia. Se infiltra sutilmente, disfrazado de enseñanzas plausibles que, al final, conducen a falsas doctrinas. Es como una planta invasora que lentamente estrangula las buenas obras, dejando un terreno fértil para la manipulación espiritual. Jesús llama a la acción, dejando claro que no hay espacio para la tibieza en la fe. Es un recordatorio poderoso para cada comunidad de evaluar lo que se tolera dentro de su círculo. ¿Qué prácticas o ideologías hemos permitido que nos alejen de los principios divinos? La iglesia de Tiatira nos muestra que la perseverancia debe ir acompañada de un discernimiento bíblico constante, ya que la complacencia puede ser el primer paso hacia la división en la iglesia. El espíritu de Jezabel se distingue por su habilidad para manipular de manera sutil y devastadora. A través del control emocional y espiritual, busca desviar a los creyentes de su camino en la fe. Por ejemplo, puede manifestarse cuando alguien utiliza la espiritualidad como herramienta para imponer sus propias agendas, disfrazando la manipulación como dirección divina. Es vital identificar estos patrones y confrontarlos con discernimiento bíblico para proteger la integridad de la iglesia. Otro rasgo alarmante es la introducción de falsas doctrinas, ideas que parecen inofensivas, pero que llevan a la idolatría y la inmoralidad sexual. Estas enseñanzas suelen vestirse de verdades parciales que confunden y seducen. En la práctica, podrían ser movimientos que priorizan el éxito personal sobre la obediencia a Dios. En estos casos, estudiar las Escrituras de manera regular es esencial para no caer en estos engaños, tal como Jesús advirtió a Tiatira. Además, este espíritu desafía la autoridad espiritual, sembrando división y caos. Busca desacreditar a los líderes legítimos y establecer su propia influencia. Esto se puede ver cuando ciertos individuos promueven conflictos internos con el fin de debilitar la unidad. En estos casos, es crucial orar por sabiduría y tomar medidas claras para restaurar el orden espiritual, recordando que la Iglesia es un cuerpo unido bajo Cristo. ¿Te está resonando todo esto?
Si sientes que este mensaje está abriendo tus ojos a algo importante, toma un momento para darle un me gusta a este video. Así no solo ayudas a que este contenido llegue a más personas, sino que también refuerzas tu compromiso con la verdad. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas enseñanzas que pueden transformar tu forma de vivir tu fe. Juntos, podemos mantenernos firmes contra estas influencias destructivas. El espíritu de Jezabel no es una reliquia del pasado. Su influencia sigue latente en las iglesias actuales. Se manifiesta en la introducción de prácticas que desvían el enfoque del Evangelio hacia intereses personales o mundanos. Por ejemplo, algunos líderes o congregaciones priorizan programas o eventos que buscan reconocimiento público sobre la pureza de la adoración a Dios. Estas desviaciones, aunque puedan parecer inofensivas, minan lentamente los fundamentos espirituales de la comunidad. Otro impacto evidente es la división y desunión dentro de las congregaciones. Cuando toleramos influencias corruptoras, como enseñanzas que relativizan el pecado, las diferencias se amplifican y las relaciones se deterioran. Una iglesia dividida pierde su propósito, debilitando su testimonio en el mundo. Es necesario fomentar un ambiente de rendición mutua y de compromiso con la verdad bíblica para contrarrestar estos efectos. Además, el relativismo espiritual conduce a una pérdida de discernimiento bíblico. Hoy, muchos justifican comportamientos contrarios a las Escrituras bajo el pretexto de la libertad individual. Este enfoque crea un vacío moral que deja a las iglesias vulnerables a la corrupción espiritual. Para enfrentarlo, es vital volver al arrepentimiento y al estudio profundo de la palabra, como un acto colectivo de regreso a los fundamentos de la fe. Las consecuencias de permitir que el espíritu de Jezabel opere dentro de una comunidad de fe son profundas y devastadoras. En primer lugar, los miembros de la Iglesia experimentan un deterioro espiritual evidente. Sus corazones se endurecen, y el deseo por lo sagrado es reemplazado por apetitos mundanos. Este deterioro no ocurre de la noche a la mañana, sino que se manifiesta lentamente, a medida que la idolatría y la inmoralidad sexual se normalizan en las relaciones y prácticas de la congregación. Además, se pierde la pureza tanto en la adoración como en la vida cristiana cotidiana. Cuando la adoración deja de centrarse en Cristo y se convierte en un acto superficial, la conexión con lo divino se ve severamente afectada. Un ejemplo común es cuando los servicios religiosos se convierten en espectáculos, priorizando la estética sobre el contenido espiritual. La corrupción espiritual comienza en lo pequeño, y si no se detecta a tiempo, puede propagarse como un incendio incontrolable. Finalmente, el juicio divino es inevitable para quienes no se arrepienten y continúan tolerando este espíritu. Jesús fue claro en su advertencia a Tiatira. Aquellos que persistan en estas prácticas enfrentan severas consecuencias espirituales. Sin embargo, también ofreció esperanza. El arrepentimiento y la obediencia a su palabra pueden restaurar lo que fue perdido. Esto resalta la urgencia de identificar y erradicar estas influencias antes de que destruyan el propósito eterno de la Iglesia. Reconocer las señales del espíritu de Jezabel es el primer paso para proteger la integridad espiritual de la Iglesia. Esto implica una evaluación honesta y constante de las prácticas y enseñanzas que se permiten en la comunidad de fe. Por ejemplo, cuando surgen conflictos internos o actitudes divisivas, es esencial confrontarlos con la verdad bíblica. Solo así se puede evitar que las semillas de manipulación espiritual arraiguen y florezcan. No tolerar prácticas o doctrinas que desvíen de los principios bíblicos es un compromiso que cada creyente debe asumir. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, como rechazar enseñanzas populares, pero erróneas, o confrontar a quienes buscan influir de manera negativa. Una manera práctica de hacerlo es fomentar estudios bíblicos colectivos que fortalezcan el discernimiento y unan a la congregación en su búsqueda de la verdad. Finalmente,
el arrepentimiento y el retorno a una adoración genuina son indispensables. Este no es un llamado a acciones superficiales, sino a un cambio profundo de corazón que impacte tanto la vida personal como la comunidad en su totalidad. Dedicar tiempo a la oración y a la meditación en la palabra es crucial en este proceso. En última instancia, este esfuerzo no solo purifica la Iglesia, sino que la prepara para ser un faro de luz en un mundo en tinieblas. Ahora que conoces cómo el espíritu de Jezabel seduce y engaña, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Ignorarlo no es una opción, porque su influencia puede arrasar con la unidad, la pureza y la misión de una iglesia. ¿Tienes el coraje de enfrentarlo y proteger a tu comunidad de fe? Recuerda, el arrepentimiento y el discernimiento bíblico no son solo ideas, son acciones concretas que deben comenzar hoy mismo. ¿Estás dispuesto a examinar tu entorno, confrontar lo que no está alineado con la verdad bíblica y buscar una adoración genuina centrada en Cristo? Tal vez esto signifique iniciar un estudio bíblico con tu congregación, orar más fervientemente por discernimiento, o incluso cuestionar prácticas que antes considerabas normales. No es un camino fácil, pero el impacto puede ser eterno. Si esta información te inspiró, te desafió o te ayudó, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas que profundizan tu fe y te equipan para enfrentar los desafíos espirituales de hoy. ¿Estás listo para tomar acción? Este es solo el comienzo.